la biocinética de cómo se elimina el sustrato, la biocinética de cómo se produce el crecimiento de la biomasa, la biocinética del consumo de oxígeno, porque estamos hablando de procesos aeróbicos que facilitan la formación, el crecimiento y desarrollo de microorganismos, sin lo cual no se podría oxidar la materia orgánica, y por último la afección de la temperatura a todo este proceso. Pues todo esto viene regulado por una serie de ecuaciones que nos permiten descifrar o definir este tipo de procesos. Centrémonos en el primero. Vamos a ver cómo se produce la eliminación del sustrato, y para eso Monod nos definió una ecuación donde nos decía que la variación del sustrato con relación al tiempo por unidad de biomasa utilizada respondía a esta ecuación, donde era negativa porque se producía una eliminación o iba decreciendo, era una reducción, la cinética de la reacción era negativa, y era el cociente entre el sustrato presente, es lo mismo la concentración de sustrato partido, o sea, en miligramos litro, una constante K, que era la velocidad máxima de utilización del sustrato por unidad de microorganismos, se expresaba en días a la menos 1, partido de esa concentración de sustrato en miligramos litro, más el cociente de semisaturación, que era la concentración del sustrato cuando se producía la velocidad a la mitad de la velocidad máxima que utilizaba el sustrato por unidad de masa de microorganismos. Cuando se producía esa velocidad K medios, y el tiempo pues era el término T. Esa ecuación de Monod se expresaba de esta manera y nos permitía de alguna manera definir esta tasa de utilización, que era la variación del sustrato con relación al tiempo. Por Monod, esa tasa de utilización la teníamos representada como el cociente entre menos K, esa velocidad, S, que era el sustrato o la concentración de sustrato, X, la concentración de biomasa, y caso S y S eran sustratos, el sustrato S, el sustrato en un momento dado, y caso S era la concentración de sustrato a la velocidad máxima partido por 2. Si lo representamos en una gráfica, tendríamos que la línea asintótica, esa era velocidad máxima, representado en el eje de las X la concentración de sustrato, y en el eje de las Y es la variación del sustrato con el tiempo y con relación a esa unidad de biomasa, ¿no? Esto nos permite interpretar de alguna manera esa ecuación de Monod, porque si S tendiese a infinito, S tendiese a caso S o S tendiese a 0, obtendríamos distintos valores. De hecho, si S tiende a infinito, yo tengo que la variación del sustrato con relación al tiempo por unidad de masa, por unidad de biomasa, tendería a K en el límite. Si S tiende a caso S, aquí es muy visual de ver, tiende a ese K medios, que era el valor al que se producía, era la concentración de sustrato a esa velocidad partido por 2. Y cuando S tiende a 0, pues prácticamente el valor es 0. Lo que pasa es que como el valor de caso S en líneas generales es mucho más grande, mucho más pequeño, que la propia concentración de sustrato, pues la podíamos poner aproximadamente al cociente de K por S partido K sub S. Si hacemos el análisis de Monod, lo que nos permite decir es que si yo quiero un alto rendimiento, o sea, que el sustrato, o lo que es lo mismo la DBO, prácticamente sea 0, o sea, sería un rendimiento del 100% del reactor, pues tengo que la velocidad, o sea, la velocidad de variación del sustrato con relación al tiempo, pues tampoco puede ser muy grande, tendrá que ser también pequeña. Si yo quiero que S tienda a 0, pues la velocidad del sustrato, la cantidad de sustrato que tenga que haber si quiero que sea pequeña, pues la velocidad de eliminación del sustrato tiene que ser pequeña. Y por contra, si yo quiero que la velocidad de eliminación del sustrato sea un valor muy alto, pues la única forma será que el rendimiento no va a ser bueno, el rendimiento va a ser bastante mediocre, tendrá una gran concentración de sustrato, el efluente a la salida, ¿no? El efluente. La ecuación de crecimiento de la biomasa
la estableció Heukelecian mediante esta ecuación, donde vio que la biomasa crecía a medida que ocurrían dos aspectos. Por un lado, un crecimiento de la biomasa. Si os acordáis de la gráfica donde representamos a lo largo del tiempo la variación de la biomasa y la variación del sustrato, pues se veía que cuanto más microorganismos se producen, más decrece el sustrato, más baja la DBO. A mayor número de microorganismos o mayor número de biomasa, más baja va la variación del sustrato. Luego hay una directísima relación entre el crecimiento de la biomasa y la bajada, por eso se pone en término negativo, la bajada o reducción de la eliminación del sustrato. A mayor velocidad de eliminación del sustrato, mayor crecimiento de biomasa. Y como esto estaba muy directamente influenciado por la actividad metabólica de las células de los microorganismos, pues estaba afectado en una constante que llamaremos I. Por otro lado, también pasa lo siguiente, que a medida que yo incremento o va creciendo la biomasa, pasará lo siguiente. Llegará un momento que se reducirá muchísimo la DBO, muchísimo ese sustrato, pero eso significará que habrá un momento en el que habrá tan poco sustrato, tan poco alimento para los microorganismos que acabarán desapareciendo. ¿Y acaban desapareciendo cómo? Pues por su propia muerte. ¿Y esa propia muerte que es debida? A esa respiración endógena a la que decimos. Falta materia orgánica, falta sustrato, los microorganismos utilizan su propio sustrato, la propia materia celular de la que están construidos, su propio tejido celular. Por eso ese término negativo también de K/D por X, donde K/D depende de un coeficiente de respiración endógena. Eso me dio lugar a la ecuación de Heukelecian, donde podríamos llamar a la variación del sustrato con relación al tiempo como la tasa de crecimiento de microorganismos, y era igual a menos I por la variación del sustrato con relación al tiempo menos el coeficiente de respiración endógena por la concentración de la biomasa. El oxígeno también sigue otra cinética que la vamos a expresar perfectamente de la siguiente manera. El consumo de oxígeno, que es la que vamos a estudiar esta biocinética, está directamente influenciada primero por el número de microorganismos. Cuanto más microorganismos haya, más oxígeno va a ser demandado. Pero es que la propia actividad de los microorganismos influyen en la velocidad de eliminación del sustrato. Cuanto más microorganismos haya, más sustrato se destruye. Luego, la velocidad de eliminación del sustrato es otro factor a tener en consideración por el oxígeno. Por lo cual, la biocinética del consumo de oxígeno vendrá definido por A, que es un coeficiente para la síntesis de oxígeno, que es dimensional, por esa variación del sustrato con relación al tiempo, más un segundo coeficiente de respiración de la biomasa por la concentración de microorganismos, la concentración de biomasa. Y por último, la ecuación de Arrhenius, que nos explica la velocidad de reacción del proceso biológico, que de alguna manera viene a decir lo que ya sospechábamos, que cuanto mayor es la temperatura, generalmente a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Tiene sus límites, que es a partir de 20 grados, donde esto tiene más importancia, ¿no? Pero se representa con la velocidad de reacción a una temperatura T, es la velocidad de la reacción a 20 grados por tita elevado a T-20. Ese valor de tita adquiere diferentes valores en función de si son fangos activos, lechos bacterianos, procesos de aireación prolongada. Los valores serán diferentes, ¿no? Para los fangos activos vamos a utilizar 1,02 y para los lechos bacterianos 1,08. Bueno, pues nada más, lo dejo aquí y ahora os meteremos con otros vídeos explicativos de algún ejercicio de diseño de depuradoras, en particular una decantación secundaria. Gracias.